Buenas noches, doctora y compañeros. Mi nombre es Thais Meléndez, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, cursando la materia de Sociología Jurídica, acompañada de la docente magíster Sacoto Romo María Carolina. El día de hoy les voy a hablar sobre la importancia de la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano. La sociología es un derecho que significa que debemos aproximarnos al derecho desde una perspectiva diferente. Con el tiempo, la sociología va tomando mayor importancia en las facultades de derecho, que nos permite reflexionar sobre las diferentes formas históricas y filosóficas del pensamiento jurídico. La sociología jurídica se desarrolla en base a sus diferentes ámbitos, como son el nacimiento de las normas jurídicas, que tiene tanto su origen, su evolución y diferenciación de los modos de creación del derecho. Los orígenes y el desarrollo de las estructuras sociales, que consisten en las constituciones jurídicas, colectivas e individuos, y los orígenes de las reducciones políticas y la estructura social. También está el nacimiento y desarrollo de las reglamentaciones de las diversas categorías de las conductas sociales. Entre ellas tenemos las religiosas, las éticas, las estéticas, las económicas, políticas, domésticas, etc. También tenemos las condiciones y los límites de efectividad de las normas jurídicas, el papel del personal autorizado y especializado en el campo de derecho, que vendrían siendo los legisladores, jueces, administradores, consejeros judiciales y prácticos del derecho. Vamos a contar un poquito o averiguar un poquito sobre la sociología en el Ecuador. Tiene sus orígenes en la década de 1960, cuando se establecieron los primeros programas de sociología en las universidades. Sin embargo, el estudio de la sociedad y la cultura en el Ecuador se remonta mucho antes, con la obra de varios escritores y pensadores que se interesaron en estos términos. Uno de los primeros estudiosos de la sociedad ecuatoriana fue Juan Carlos Montalvo, quien en su obra Los Catilinarias, que se escribió en 1880, analiza las formas de la sociedad ecuatoriana de su época. Otro actor que también fue muy relevante en su tiempo fue Benjamín Carrión, quien en la década de 1930 escribió sobre la cultura y las tradiciones del Ecuador y fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la década de 1950 se establecieron los primeros programas de sociología en las universidades ecuatorianas. Fueron tanto en la Universidad Central del Ecuador como en la Universidad Católica de Quito. En esta época se comenzó a estudiar la estructura social y económica del país, así como las desigualdades y los conflictos. En la década de 1950 también se analizaron los procesos de modernización y cambio cultural que estaban ocurriendo en el Ecuador. En la actualidad, la sociología es una disciplina bien establecida en el Ecuador, con programas de pregrado y posgrado en varias universidades del país. El derecho como sistema orgánico y conceptual. Este derecho puede ser entendido como un sistema orgánico y conceptual que busca regular la conducta y garantizar la convivencia en la sociedad. La perspectiva orgánica del derecho y la sociología. Bueno, esto se basa en la idea de que la sociedad y el derecho son sistemas orgánicos que evolucionan y se adaptan a medida que cambian las condiciones tanto sociales como económicas, ya que debe haber un equilibrio. Esas perspectivas sostienen a la sociedad y el derecho está estrechamente interrelacionados, y el derecho viene siendo la expresión de la estructura social y de las medidas de las necesidades de los valores de la comunidad. Tanto de esta perspectiva,
El derecho no es visto como algo estático y físico o fijo, sino como algo dinámico y en constante evolución. Se ocupa de estudiar cómo la sociedad influye en el derecho y cómo el derecho, a su vez, influye en la sociedad. Por ejemplo, tenemos los cambios en la estructura social, como el aumento de la urbanización y la industrialización, que pueden llevar a cambios en las leyes y las instituciones legales. Para ilustrar el concepto de derecho como sistema orgánico conceptual, podemos establecer varios ejemplos, que vendrían siendo el Código Civil, que son las normas que regulan las relaciones jurídicas entre las personas en el ámbito privado. También tenemos el sistema penal, que es un conjunto de normas que regulan la conducta humana en el ámbito delictivo. La aporía fundamental de la libertad. La aporía fundamental de la libertad es un concepto filosófico que se refiere a la tensión entre la libertad individual y la necesidad de una sociedad organizada. Nos vamos a plantear una pregunta. ¿Hasta qué punto podemos ser libres sin intervenir en los derechos de los demás o sin comprometer el orden social? ¿Hasta qué punto podemos llegar a establecer esta aporía fundamental de la libertad? Algunas críticas a la aporía fundamental de la libertad sugieren en el concepto en sí mismo que es problemático porque pone demasiado énfasis en la libertad, tanto individual, sin tener en cuenta los valores importantes como la justicia o la igualdad. Además, la noción como una ilusión, ya que siempre existen límites, o sea, límites que no deben rebasarse. Otras críticas argumentan que la aporía fundamental de la libertad no tiene en cuenta la conexión entre la libertad y la responsabilidad. Si ser libre implica tomar decisiones y asumir las consecuencias de esas decisiones, en ese sentido, la libertad humana no puede ser vista como algo que tiene por derecho propio, sin tener en cuenta las obligaciones y responsabilidades que vienen con ella. No podemos hacer caso omiso a esta situación. En caso que podrían ilustrar la aporía fundamental de la libertad es del individuo que defiende vehemente su derecho a portar armas de fuego, argumentando que esto es parte de su libertad individual. Porque nos podemos a pensar, el momento de que portamos una arma de fuego, podemos cometer cosas que llegarían a que esa libertad ya no sea libertad, sino entonces, sin embargo, esa persona también vive en una sociedad donde hay regulaciones y restricciones sobre la posesión y uso de armas de fuego, con el fin de prevenir la violencia y proteger los derechos de la seguridad de los demás. En conclusión, la aporía fundamental de la libertad es un tema complejo y debatido en la filosofía política, que se refiere a la tensión entre la libertad individual y la necesidad de la sociedad. En la práctica, encontrar un equilibrio entre libertad individual y el bienestar común puede ser un desafío y es considerado diversas perspectivas y necesidades de los miembros de la sociedad para lograr un equilibrio justo y equitativo. Cabe recalcar que hay que tomar la importancia y en cuenta que la libertad individual no puede ser vista como un derecho absoluto, ya que existen varios límites y responsabilidades asociadas. Muchas gracias.